Bienvenidos a Starbound, donde cada estrella cuenta una historia. ¿Qué sucede cuando los humanos finalmente tienen en sus manos una de las armas más legendarias de la historia y la usan contra una camarilla sombría empeñada en destruir la Tierra? Entremos en la historia. Lea Nelson estaba de pie en la quietud iluminada por la luna del antiguo templo de Kioto. El aroma a incienso flotaba en el aire, un marcado contraste con la elegante empuñadura de titanio que sostenía en su mano. No necesitaba mirar para saber que sus hermanos imitaban su postura. Un círculo silencioso en la habitación revestida de tatami. La voz del maestro Kiro, áspera pero paciente, rompió el silencio hoy. Espadas de sombra. Recorréis el camino trazado hace siglos. No sois soldados. Sois un escudo en la oscuridad. La última línea cuando todo lo demás falla. Lea contuvo el aliento. Esto fue todo. El momento en que entrenaron por la razón. Sus espadas permanecieron ocultas incluso cuando la humanidad alcanzó las estrellas. Sables de luz. Reliquias de una era de mitos. Pero aquí estaban. Brillando, zumbando con un poder apenas contenido en sus manos. Su entrenamiento había sido un borrón de ejercicios de kendo, meditación zen y pruebas contra droides de combate diseñados para empujarlos hasta el punto de ruptura. Todo se reducciona a esto. Una semana después el mundo era diferente, sin ceremonias, sin discursos heroicos, solo una sala de reuniones espartana y una imagen holográfica de alienígenas insectoides con ojos en blanco, marcando instalaciones de objetivos en todo el mundo, los contrabandistas del sindicato Corin, traficantes de armas, y ahora quieren ser reyes creadores. El objetivo es simple. El brusco oficial de inteligencia había dicho que un ataque quirúrgico desestabilizaría su liderazgo, pero era simple para la mayoría. Lea compartió una mirada sombría con sus hermanos. Su espada vibró en su agarre, un faro azul zafiro contra el traje negro que todos usaban para las espadas de la sombra. Era su primera prueba verdadera. El arma secreta de la humanidad estaba a punto de ser liberada. La base Corbin se aferró al costado de un acantilado escarpado, más metal monstruosidad que una estructura apropiada. El sigilo está comprometido, Jin. Su especialista en tecnología, susurró al oído de Lea. La tensión que sangraba a través de su tono sarcástico habitual solo significa que podemos usar la puerta principal. Lea replicó más para apaciguar sus propios nervios que cualquier otra cosa. Ella confiaba en que Jin confiaba en su entrenamiento. Pero esto era diferente. Esto era real. Con un silbido casi silencioso, su sable de luz se encendió, bañando la dura cara de roca en luz azul los Corbin favorecidos. Intimidación, nunca esperando una pelea en su propia puerta. Su exceso de confianza sería su perdición. El ascenso fue puro instinto. Los movimientos arraigados de un entrenamiento interminable apoderándose de ella. Las botas encontraron minúsculos asideros magnéticos, almas encerrándola en su lugar. Sus hermanos se movieron en un inquietante unísono, un enjambre de espadas de zafiro y esmeralda escalando el acantilado se concentró en la fuerza. El campo de energía que unía todas las cosas como el maestro Kiro les enseñó que ayudaba a su equilibrio, le advertía de patrullas invisibles y lo más importante, la conectaba con su arma. El sable de luz no era simplemente una herramienta, forjaron un vínculo con la energía. Cristales en su corazón, un guerrero y su espada convirtiéndose en una. La de Lea palpitaba con un ansia que reflejaba la suya propia. Esto era para lo que estaban hechos. El primer guardia cayó sin hacer ruido. La espada de Lea desvió el rayo de plasma destinado a su pecho y en un solo movimiento fluido, volvió la energía a su fuente. El alienígena se ahogó y luego desplomó su forma acorazada, chocando contra el piso de metal. Los otros ni siquiera tuvieron tiempo de reaccionar. El caos se arremolinaba. Dentro de la base, las alarmas sonaban, las luces parpadeaban, en un vano intento de perforar el brillo antinatural de sus sables de luz. Incluso en los estrechos túneles, los guardias Corbin demostraron no ser rival. Sus blasters potentes contra un equipo de ataque estándar eran inútiles.
Las espadas de Lea giraban como un torbellino de zafiro, desviando los disparos hacia los pechos de sus atacantes, abriendo un camino a través de la pura conmoción y asombro que había vislumbrado el miedo en sus ojos. Era embriagador y peligroso. Esto no era bravuconería. Era desesperación afinada en el filo de una navaja. Tenían un trabajo, y ese trabajo ahora incluía lidiar con una amenaza imposible. Leah, Jean, crujió a través de la urgencia de Cal, cortando a través de la estática que están ventilando secciones por delante, inundando Chambers para frenarnos. Leah juró empujar adelante hacia justo cuando la puerta blindada se cerró de golpe. Sus hermanos compartieron una mirada sombría. Mira, no se necesitaba tecnología sofisticada para esto. Se centraron enfocándose el zumbido de los sables de luz. Se hizo más fuerte, llenando el espacio confinado con un rugido de esfuerzo. Hundieron sus sables en el metal de 1 metro de espesor, el plasma roció mientras las hojas cortaban quemando las puertas con furia implacable. Empujaron un equipo moviéndose como una entidad, dejando un rastro de cicatrices fundidas a lo largo de las paredes. A su paso, no había tiempo para sutilezas. Ahora los Corbin se estaban adaptando el elemento del premio perdido. Blaster fuego llovió, mientras salían de los restos de la puerta que Jean había construido apresuradamente. Los generadores de escudos brillaban a su alrededor desviando solo lo peor que había por delante. Se encontraba el corazón de la base y su objetivo, el centro de mando brillaba con pantallas holográficas en el chirrido insectante de los operativos Corbin en pánico. En el centro, flanqueado por guardaespaldas acorazados, se encontró un Corbin considerablemente más alto que el resto. Si este era su líder, llevaba mal su miedo. Sus mandíbulas segmentadas chasqueaban en una agitación que hacía eco del caos que lo rodeaba. Los expandía y los metió en una caja. Leah gritó que el orden era de libro de texto, pero el libro de texto los había mantenido con vida hasta ahora. Se desplegaron con sables de luz formando un círculo suelto. Los guardias Corbin avanzaron adelante, los blasters escupieron energía ardiente. Las espadas de sombra los encontraron. Los desvíos ya no eran una prioridad. Sus espadas salieron y cortaron extremidades y armas. El cierre. Los cuartos convirtieron sus sables de luz en una tormenta letal cegadora. Los cuerpos de los Corbin se amontonaron bajo sus pies. El aire estaba espeso con el hedor acre de carne quemada y ozono, pero aún así vinieron. Entonces el líder se movió y se abrió paso a través de su propia guardia de honor. Su armadura segmentada brillante, insinuando que el armamento oculto dentro de su especie puede ser carniceros expertos. El Corbin siseó. Su voz era un zumbido áspero, pero no son más que reliquias que enfrentar el futuro con un chasquido. Su armadura se transformó. Las cuchillas se extendieron desde sus antebrazos y crepitaron con una extraña energía púrpura. El Corbin cargó contra un insecto enfurecido que empuñaba armas tan exóticas como las suyas. Leah lo enfrentó. Sus cuchillas chocaron no con el anillo de metal, sino con un chillido que atravesó la guarida de la batalla. El azul zafiro se encontró con el púrpura crepitante en un destello cegador. El Corbin era fuerte. Su cuerpo segmentado permitía ángulos de ataque inhumanos. Pero Leah perfeccionó su habilidad contra más que droides de combate. La líder se movió en una confusión de furia insectoide. Una espada corta el aire, donde había estado la cabeza de Leia, un momento antes. La otra la obligó a ponerse a la defensiva. Leah se retorció desviando un corte dirigido a su torso. Era un eco extraño de su entrenamiento de kendo, convertido a un campo de batalla de diseño alienígena. Sus hermanos estaban defendiendo la habitación lentamente, llenándose de cadáveres de Corin, pero no durarían para siempre. Tenía que terminar aquí con ella con un salto alimentado por adrenalina. Leah conectó una patada brutal que le quitó la pierna delantera a Corbin debajo de él. El alienígena chilló de dolor. Ella presionó su ventaja. Su sable de luz se movió más rápido de lo que el ojo podía seguir de manera confiable la armadura de Corin elegante e intimidante. Antes, ahora parecía torpe contra la velocidad cegadora de sus ataques. Una parada.
desesperada. Un movimiento de su muñeca y una de las hojas de energía crepitantes voló del agarre del Corbin incrustándose en la pared lejana con una lluvia de chispas. El líder Corin gruñó, pero un destello de incertidumbre había reemplazado su rabia anterior. Esto no era un duelo civilizado, no con el hedor de la muerte impregnando el aire. Era una lucha cruda desesperada por la supervivencia, y el miedo se había abierto camino en el corazón de la criatura. La hoja de energía restante se dirigió hacia las piernas de Lea. Un ataque torpe, más de pánico que de estrategia, saltó y descargó su propio sable de luz en un solo golpe decisivo. El líder Corbin chilló un sonido terrible, interrumpido cuando el sable de luz lo dividió en dos. La armadura alienígena chisporroteó y murió. Su brillo se desvaneció junto con la vida en los ojos de la criatura. El silencio descendió como un sudario. Los pulmones de Lea quemaron su cuerpo dolorido, pero una ráfaga embriagadora corrió por sus venas. No era la victoria, todavía no, pero era un paso. Los guardias Corbin restantes miraron fijamente la forma bisecada de su líder Blasters bajando en una mezcla de horror y confusión absoluta. Rendirse la voz de Lea raspeó su sable de luz todavía zumbando suavemente. Y te salvarás, era una apuesta, pero la pelea los había dejado con su espíritu roto uno por uno. Los alienígenas insectoides dejaron caer sus armas. Sus mandíbulas chasquearon en un sonido que ella no pudo descifrar. Había terminado como si nada. La batalla había sido un ballet brutal, un torbellino de plasma y gritos alienígenas. Sin embargo, el clímax se sintió extrañamente anticlimático. Jean se movió con cautela hacia la consola central, sus dedos volando sobre la interfaz alienígena. No eran solo piratas. Lea estaban sembrando el caos. Los datos aquí los vinculan con asesinatos políticos. El poder planeó. Su voz se apagó. Esto va más alto de lo que pensábamos. Lea asintiendo con la cabeza con tristeza. No había hechos para maquinaciones políticas, pero la orden les enseñó más que esgrima. Entonces hemos hecho nuestro trabajo. Limpia esto. Asegura los datos. Es hora. El mundo sabía lo que acecha más allá de las estrellas. La base Corbin quedó en silencio. Una tumba para una trama alienígena y el debut de la humanidad. Secretos defensores. ¿Fue una victoria? Sí. Pero Lea no podía quitarse la sensación de que era casi las notas iniciales de una sinfonía lejana. Más peligroso. ¿Estaban realmente preparados para lo que venía después? El viaje de regreso a la Tierra estuvo lleno de un silencio tenso. El estrecho transportador de transporte no estaba diseñado para la comodidad, pero el dolor físico era la menor de las preocupaciones de Lea. Las preguntas no la dejaban en paz si lo hubieran hecho bien. ¿Era este el verdadero rostro de la galaxia lo más importante? ¿Cuál sería su próximo objetivo? Aterrizaron en el tejado de su monasterio oculto, disfrazado de una oficina anodina, edificio de oficinas en el corazón de Tokio. El contraste era discordante, al pasar de un campo de batalla lleno de cuerpos alienígenas al bullicio estéril de la vida urbana. El maestro Kiro los recibió en el patio, la luz de la luna bailando en su rostro curtido. «Has servido a la orden, bueno», dijo su voz baja y firme. Sin embargo, de la calma, Lea pudo sentir un destello de preocupación en esos ojos sabios debajo. Pero, «Servimos a la humanidad». Lea soltó las palabras calientes e impulsivas. No había expresado las dudas en voz alta antes de que el viejo maestro inclinara la cabeza. «Esa elección está delante de ti. El sable de luz es una herramienta. Su propósito está en el portador. Lo que has experimentado te cambiará». Todos ustedes, Jean, dieron un paso adelante. Un rebelde Edge ante su cambio de voz. ¿Cómo se supone que debemos volver a las sombras? Finge que esto nunca sucedió. El lado del maestro Kiro. Un sonido. Lea nunca había escuchado antes. La decisión no es nuestra. Hacer que el mundo sea un lugar mucho más complejo de lo que conocen. Espadas de las sombras. Pero es un mundo del que ahora eres innegablemente parte. Las semanas se convirtieron en meses. El mundo continuó como siempre lo había hecho, ajeno al peligro. Lea y sus hermanos evitaron que los gobiernos se pelearan. Los mercados fluctuaron y las noticias estaban llenas de la habitual mezcla de dramas y triunfos humanos. Los Corin eran una nota a pie de página.
Una teoría de conspiración susurrada en los rincones oscuros de la red. Sin embargo, las espadas de las sombras no podían volver a sus antiguas vidas. El entrenamiento se reanudó. Sus espadas se movían como siempre lo habían hecho, pero el propósito había cambiado. El peso de la base Corbin se cernía sobre cada spar, cada sesión de meditación. Incluso Jean, la cínica, había perdido algo de su humor agudo. Una mirada atormentada acechando detrás de sus ojos. Luego llegó la convocatoria no al templo, sino a un elegante edificio gubernamental que gritaba poder impersonal el oficial de inteligencia, que los había informado antes, esperado su expresión sombría haciendo eco de la suya. Esta vez no hubo ceremonia, ninguna mención de juramentos nobles, solo una pila de cuadernos de datos colocados en una mesa de metal prístina. Los Corin no estaban trabajando solos, dijo el oficial con su voz plana con la práctica. Destacamento. Logramos rastrear parte de su financiación, conduce de regreso a un conglomerado Saltech Industrias. El nombre del director ejecutivo humano es Melin Grua. Lea sintió que se le apretaba la mandíbula. Un traidor humano, una serpiente en su propio nido. Esto, tocó más cerca de casa, una traición mucho más íntima que un complot alienígena. Saltech está ampliando los límites del desarrollo de armas cibernéticas. Incluso IA. Jean murmuró desplazándose por los informes, todo mientras jugaba al héroe para el público. Maldita sea, hipócritas. Averigua qué saben, con qué están trabajando. El oficial ordenó otra conexión alienígena, solo otro grupo que busca ganancias. Necesitamos respuestas y las necesitamos antes de que Saltech se vuelva intocable. La sede de Sutech era una torre brillante, un monumento al poder corporativo que perforaba el horizonte. Su fachada de vidrio reflejaba las luces de la ciudad que se escondían. Los secretos internos. La infiltración era diferente esta vez. No habría fuerza bruta para abrirse paso entre los guardias. No habría puertas ciegas que cortaran. Esto requeriría un tipo diferente de delicadeza. Lea cambió su traje por un traje impecablemente confeccionado. Su sable de luz descompuesto y oculto dentro de un maletín hecho a medida. Sus identificaciones falsificadas los pintaron como consultores tecnológicos, un papel que no estaba muy lejos de la verdad, solo que con una tecnología muy diferente, involucraba a sus hermanos, quienes desempeñaban sus respectivos papeles. Jean, el carismático vendedor. Kazuo, el ingeniero serio y el voluminoso Taro. La intimidación silenciosa. El vestíbulo era una caverna de mármol pulido y voces silenciosas. Un contraste marcado con el COS de la base de Corbon. Aquí las batallas se libraban en salas de juntas y mensajes codificados. Los objetivos no eran tu vida, sino tu reputación en tu cuenta bancaria. Pero Lea sintió la misma tensión aguda en sus venas, la misma alerta depredadora vibrando bajo su fachada tranquila. Recuerda, Lea. Susurró mientras entraban al ascensor. Los sables de luz son el último recurso. Encontramos una conexión con el Corbon, pero no nos exponemos todavía, no. El piso ejecutivo era un reino silencioso de alfombras lujosas y detalles cromados. La oficina de Melin Crane era toda de ángulos agudos y ventanas del piso al techo que ofrecían una vista impresionante de la ciudad que se extendía debajo. La mujer misma era igual de impresionantemente alta, con una elegancia de reina de hielo que insinuaba un núcleo de acero, caballeros. Su voz era fría y medida. Entiendo, tienes algo que mostrarme, algo revolucionario. El discurso fue, suavemente, peligrosamente, el encanto natural de Jean. Estaba en plena exhibición mientras demostraba un sensor prototipo Suite con especificaciones que estaban muy más allá de todo lo que Saltech actualmente enviaba a Crane. Estaba interesada. Un destello de codicia bailaba en sus ojos. Ella era precisamente el tipo de ejecutivo ambicioso que el oficial de inteligencia les advirtió sobre, el tipo que solo veía oportunidades, nunca peligros. Esto podría dar nosotros una grúa de borde Muse golpeando una uña cuidada en la mesa de conferencias, Slick, pero es experimental. Necesito una prueba de su confiabilidad antes de comprometer fondos. Por supuesto, dijo Jean, con una sonrisa cautivadora jugando en sus labios.
Hemos identificado una ubicación ideal para pruebas de campo. Ha habido actividad irregular reportada en el desierto del Sahara. Un contratista de seguridad privada reportó anomalías consistentes con el encubrimiento de sensor avanzado. La grúa se inclinó hacia adelante. Su interés aumentó. Las anomalías podrían ser rivales. La tecnología podría ser algo más. La discreción es esencial. Por supuesto, era la apertura que habían estado esperando. Naturalmente, Lea intervino suavemente. Recomendamos un equipo pequeño altamente capacitado. Especialistas. Nuestra gente es de los mejores. Una prueba y una oportunidad. Si hubiera otro grupo alienígena operando en la Tierra, Saltech los conduciría directamente a ella. La trampa estaba preparada. Ahora, todo lo que quedaba era esperar a su presa. El aire del desierto brillaba con calor, su transporte no guionado y fuertemente blindado. Levantó nubes de polvo mientras avanzaba pesadamente por las dunas. Esta vez no había hermandad, no había uniformes familiares en su lugar, eran los adornos de mercenarios, equipo desigual, rostros endurecidos por batallas sin nombre, solo sus ojos eran los mismos. El enfoque acerado traicionó sus verdaderas identidades. La anomalía era una estructura medio enterrada, que sobresalía de la arena. Su superficie metálica picada brillaba bajo el sol implacable. Sensores gritaban de tecnología mucho más allá del diseño humano. Un campo de energía invisible, desdibujando su contorno. Esto no era un puesto de avanzada de contrabandistas aislado. Esto era una operación deliberada oculta a simple vista. Comprobación de comunicaciones. Leam. Murmuró su voz disfrazada bajo la fachada áspera de un soldado veterano. Recibió asentimientos de sus hermanos escondidos entre el escuadrón de mercenarios que Saltech había contratado para esta prueba de concepto. Arriesgada, la arrogancia del ejecutivo rayaba en la estupidez. Grúa Watt, desde un lujoso centro de comando móvil, su mirada fija en las pantallas, transmitiendo transmisiones en vivo. Ella había comprado su acto completamente, viendo solo activos prescindibles, allanando el camino para mayores ganancias. Fue un recordatorio escalofriante de que su enemigo no siempre era un alienígena monstruoso, sino que a veces usaba la máscara de la humanidad. La entrada resultó ser una prueba en sí mismas. Las estructuras. Los constructores valoraban la seguridad por sobre la conveniencia. Taro utilizó una fuerza construida sobre algo más que solo músculo. Un bruto forzó una escotilla de acceso atascada, mientras Jin trabajaba su magia en antiguos sistemas de energía corroídos. El resto de los mercenarios se desplegaron más ganado nervioso que una unidad cohesiva. Entrar en el interior oscuro fue como cruzar hacia otro mundo. Corredores de metal liso, curvados orgánicamente, intacto por los estragos del tiempo o tormentas del desierto. El aire zumbaba con energía, apenas. Contenía que le ponía la piel de gallina a lo largo de los brazos de Leia. Esto no era Corbin. Esto era algo más viejo, más refinado movimiento. Jin siseó a través de la C, su voz justo delante. Segundo cruce. 3 contactos, firmas no humanas. El corazón de Lea martilleaba en su pecho. Hora del espectáculo. Doblaron la esquina. Los mercenarios formando una vanguardia harapienta a la orden silenciosa de Lea. 3 figuras estaban al final del corredor de forma humanoide, pero envueltas en capas brillantes que deformaban sus contornos como una neblina de calor. Las que sostenían eran invisibles. Un testimonio de su tecnología avanzada. Sostenga una de las figuras roncamente, el sonido emergente como armas estáticas deformadas de debajo de su capucha ocultadora. Esta instalación está restringida. Expreso su propósito. Lea intercambió una mirada sombría con sus hermanos. Era hora de dejar el ACT corte. «La farsa», dijo su voz sonando clara. «Supongo que su pequeño espectáculo no nos engañará. Usted sabe lo que somos tal como sabemos, lo que usted es. Los mercados reaccionaron con la
Velocidad de los inexpertos se estremece, grita armas levantadas en un coro caótico de miedo y confusión. El A.